Estamos de regreso y retomamos lo que le contábamos. Un grupo de parlamentarios de oposición pide la renuncia del director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverri. Esto luego que se conociera que durante 9 años no pagó las contribuciones por una vivienda de su propiedad en Paine. Alejandro Aristimuño nos va a contar un poco más porque él sigue defendiéndose al respecto, ¿no? Alejandro, ¿cómo estás? Sí. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, no solamente de oposición, sino también de oficialismo. Hay parlamentarios del Partido Socialista que han pedido la salida del director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverri, después de este reportaje que da a conocer Televisión Nacional, donde se denuncia entonces que el director de esa institución, prácticamente el fiscalizador de estas contribuciones, pues está al debe también con esas contribuciones. Él ha dado distintos argumentos que, por cierto, fueron anexados en una carpeta que fue entregada al ministro de Hacienda, Mario Marcel, y que en una entrevista también más temprano en una radio, el jefe de esa cartera decía que se iban a tener que revisar estos antecedentes para poder tomar una decisión. En este minuto hay un punto de prensa en el Palacio de la Moneda donde se espera que el ministro Mario Marcel dé alguna declaración al respecto luego entonces de darse a conocer esta denuncia. También hemos hecho lo propio, hemos solicitado información también a la Municipalidad de Paine para ver respecto de los emplazamientos que hace Javier Echeverri también a esa institución, a la Municipalidad de Paine. No hemos recibido respuesta aún durante esta jornada. Lo cierto es que distintos parlamentarios, como ustedes bien lo decían en estudio, se han sumado entonces a la petición. Han dicho prácticamente que es incompatible que una persona que fiscalice lo que hoy prácticamente está al debe permanezca entonces dirigiendo esa institución. Hablando también además de Javier Echeverri, que fue en otra oportunidad también director de esa misma institución, es decir, conoce muy bien cómo funcionan las fiscalizaciones, cómo funciona el tema de las contribuciones. Por cierto, muy en boga durante las últimas semanas. Recuerde que se está debatiendo también en el Congreso todo esto y además ha sido también objeto de campaña, ¿no? Las altas contribuciones. Por eso el día de hoy se espera quizás alguna vocería. Hemos solicitado también al Servicio de Impuestos Internos alguna declaración. Han dicho que no se van a referir al tema durante esta jornada. Por eso es importante lo que tenga que decir el ministro de Hacienda, Mario Marcel, durante los próximos minutos. Esta información que da a conocer un reportaje de prensa de Televisión Nacional donde se da a conocer entonces cómo durante 9 años el director del Servicio de Impuestos Internos dice haber hecho las gestiones ante el ente fiscalizador que hoy dirige y que no ha tenido ninguna respuesta. Son varias aristas que hemos consultado también a expertos. Conversábamos también con Cristian Vargas, que es subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos. Ha dicho que esto pone también en evidencia quizás algunas falencias de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, pero no, digamos, resta responsabilidad a lo que tenga que hacer el contribuyente. Él dice que, nos decía también en una entrevista que prácticamente hay una responsabilidad también del contribuyente de poder pedirle a sus instituciones que funcione, es decir, que el mismo Servicio de Impuestos Internos tenga en conocimiento que el contribuyente está ejerciendo su derecho y, por cierto, a ser fiscalizado también para poder entonces tener al día el tema de las contribuciones. Acá lo que llama poderosamente la atención es que son 9 años donde supuestamente se habrían hecho estas gestiones. Él ha entregado estos antecedentes al ministro de Hacienda para ver su continuidad o no en el servicio, pero también lo que va a pasar de aquí en adelante, porque se sigue pagando prácticamente 1/3 de la contribución, lo que corresponde al valor de la vivienda y, claro, hay un tiempo que prácticamente prescribe según los mismos reglamentos del Servicio de Impuestos Internos. Por eso no sería entonces que se le cobraría los 9 años, sino solamente 3 a ese nuevo costo, esa nueva contribución. ¿Qué dijo el director del Servicio de Impuestos Internos en esta declaración? Escuche. Yo hace más de 15 años que estoy haciendo esfuerzos increíbles para inscribir la casa. Contraté a un arquitecto, he hecho gestiones, he contratado estudios, pero ha sido imposible. A mí me da la impresión de que no les importa que se inscriban las casas. Hace 9 años presenté una tasación tanto de la casa de Aculeo como de mi departamento en Santiago. Cuando me nombran director de impuestos internos, digo, ¿qué pasó con esta información que mandé? ¿Por qué no me han actualizado el catastro de mi propiedad? Claro, recordemos también, José Alejandro, que Javier Echeverri ya había estado en la mira hace un tiempo después de declaraciones en las que decía que quienes reclamaban por el alza de las contribuciones era
el 20% más rico. Después salió a rectificar esas declaraciones, dijo que había sido un error, pero claro, en vista de todo lo que está pasando, han salido parlamentarios, tanto de la oposición como del oficialismo, a pedir su renuncia, pero por otro lado también hay quienes ahí le han prestado ropa de alguna manera, porque estaba leyendo además declaraciones de Ricardo Escobar, ex director de servicios del Servicio de Impuestos Internos, que lo que él decía es que cuando se hace este tipo de procedimientos de regularizar las propiedades, las obras de municipales habitualmente se demoran mucho y que por eso mismo creía él que se estaba haciendo una tormenta en un vaso de agua. Esa fue la expresión que él utilizó. Pero aquí a ver si podemos ordenar el debate que se ha dado entre ambas posturas. Claro, pero no por eso deja de ser grave. Vamos a hacer una analogía recordando, por supuesto, las proporciones, pero estamos hablando de que una persona, por ejemplo, alguien que ejerce en una institución de seguridad, lo conversábamos acá con nuestro compañero camarógrafo, una institución de seguridad, por ejemplo, tenga antecedentes penales o tenga alguna deuda con un juzgado de garantía o con un tribunal. Acá prácticamente, guardando bien digo las proporciones, estamos hablando de una persona experta en el tema, que no es la primera vez que ejerce ese mismo alto cargo, está también prácticamente en deuda con lo que él mismo tiene que fiscalizar, y por eso es importante cuando se le pregunta, por ejemplo, en esta entrevista, donde se le pregunta, oiga, ¿usted ordenó esto a alguno de sus subalternos? Le dice que lo hizo a algunos funcionarios y que esos funcionarios estaban en otras cosas y que además ha pasado 9 años. Entonces lo que dice también el ex director de Servicio de Impuestos Internos, que muestra prácticamente una realidad por la demora, por la burocracia que pueden tener algunos trámites, no deja de ser grave y delicado que este tema además se normalice. Quizás no es un vaso de agua, pero podemos hablar que no deja de ser o no deja de llamar la atención que sea el mismo director del Servicio de Impuestos Internos que haga una crítica también a su propio sistema por lo que él está viviendo en este momento y que no sabemos y que desconocemos hasta ahora cuántas personas están pasando también por este trámite y que no tiene la capacidad de hablar con el ministro de Hacienda, entre otras cosas. Hay como reacciones, como les hemos comentado, hay reacciones en el Congreso. La oposición ha pedido la salida del director de Servicio de Impuestos Internos, pero también en el oficialismo, es decir, parlamentarios del mismo sector de oficialismo han pedido la renuncia de Javier Etcheverry del Servicio de Impuestos Internos. Estos dijeron: el director del Servicio de Impuestos Internos debe dar un paso al costado. Su conducta no solamente ha estado fuera del marco legal, sino que además raya en lo inmoral y atenta gravemente contra la credibilidad y el prestigio de nuestras instituciones. No resulta aceptable que quien tiene la responsabilidad de fiscalizar el correcto cumplimiento tributario en el país lleve años sin pagar sus propias contribuciones. Y este no es solamente un problema legal, sino que es un daño irreparable a la confianza pública del país. Por eso su permanencia en el cargo, a mi juicio, es completamente insostenible. El director de Impuestos Internos tiene que dejar su puesto ahora. Nosotros pensamos que es ilegítimo que siga ejerciendo el cargo una persona que durante 9 años no pagó las contribuciones. Él fue especialmente riguroso con quienes sufrieron un alza de contribuciones durante el último año producto del aumento de los revalúos fiscales y no fue flexible tampoco en dar posibilidades de negociación o extensiones de plazo. Por lo tanto, está éticamente cuestionado y esperamos llegue una persona que no solamente esté preparada técnicamente, sino que también sea probo para poder ejercer el cargo. Él tiene que cumplir aquella norma que dice que no es tan difícil, que quizá él cree que es el 20% más rico de Chile. Yo le digo que no es el 20% más rico de Chile, que no todos tienen su misma condición económica, que hay muchas personas que pagan contribuciones mucho más altas, por lo que yo creo es una mala forma de actuar de impuestos internos. Espero que esto sirva no solo para que corrija su acción en cuanto al pago de sus impuestos, sino que también corrija su acción con respecto a las contribuciones de miles de chilenos que son de clase media, que son adultos mayores y que viven una situación difícil en base a una mala gestión. A mí me parece que es importante subrayar que quien dirige el principal órgano fiscalizador de impuestos del país tiene un deber de ejemplaridad frente a la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, me parece que su conducta personal debe reflejar los mismos estándares que la institución exige al resto de los contribuyentes. Y otro aspecto a considerar aquí es que este caso va más allá de lo personal, porque lo que revela es también un problema más de fondo del sistema tributario chileno.
O sea, el impuesto territorial, las contribuciones a bienes raíces, es un impuesto que presenta serios problemas de legalidad, específicamente la indeterminación de la base imponible del impuesto. La ley contiene definiciones demasiado generales, lo que ha dado pie a márgenes amplios de discrecionalidad por parte del Servicio de Impuestos Internos. Bien, la crítica entonces ahí que le decía Cristian Vargas, ex subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, que daba esta entrevista también más temprano, un informe que le vamos a presentar también en Televisión Noticias Central. Mucho más condescendiente Felipe Donoso, el diputado U, dice que resuelva, parafraseándolo, dice que resuelva prácticamente estos inconvenientes, no así, por ejemplo, Juan Santana del Partido Socialista, que dice que es prácticamente incompatible que el director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverry, continúe en el cargo, así también como lo ha dicho parlamentarios de Renovación Nacional, Partido Republicano, también otros partidos políticos que durante esta jornada han hecho una fuerte crítica, sobre todo a la situación del director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverry, que asume ya su cargo, recordemos que lo hizo el año pasado, asume ya su cargo conociendo de esta situación, que prácticamente estaba pagando un tercio de las contribuciones, que no estaba al día en el mismo servicio que le toca dirigir y que todavía dirige. Él dice que, también lo dijo en una entrevista radial, que él va a seguir en el cargo, que le entró por una alta dirección y que hay que ver además estos procedimientos que se vienen ahora, ¿no? Que él entrega estos antecedentes al ministro de Hacienda, como les hemos comentado, tenía un punto de prensa hace pocos minutos atrás en el Palacio de la Moneda, y esto fue lo que dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel. El director del servicio me informó un par de días antes de que se diera a conocer el reportaje, que se había hecho que se había sido entrevistado, se le había consultado respecto de esta situación. A raíz de eso le pedimos que entregara todos los antecedentes que tenía respecto de las gestiones que él hizo para pagar o para actualizar el avalúo de su propiedad en Aculeo. Él le entregó ese material ahora el día martes en la tarde. De tal manera de que esos antecedentes los vamos a revisar con el propósito de asegurar que efectivamente se hayan hecho todas las gestiones que correspondían. Bien, y si ustedes se fijan, el reparo del ministro es esperar entonces, revisar todos estos antecedentes facilitados por Javier Echeverry y quizás se deja de lado un poco la demora de las propias instituciones para poder resolver algo que, según ha dicho el director del Servicio de Impuestos Internos, ha insistido durante todo este tiempo. Es decir, se va a revisar si es que acá se hizo todo lo que correspondía por parte de esta autoridad para resolver su propio problema, bien digo, pero se deja atrás quizás el tema de la demora para poder resolver esto. Lo decía también el director del Servicio de Impuestos Internos en estas entrevistas, que es el Servicio de Impuestos Internos quien debe fiscalizar estas situaciones, y se dan una serie de herramientas también, drones, Google Maps, entre otras cosas. Entonces hay que ver cuál va a ser el resultado de esa revisión de los antecedentes, de qué fue lo que hizo el director de Servicio de Impuestos Internos, si fue suficiente, si hizo todo lo que estaba en sus manos para poder regularizarlo y qué además pasó. Eso se lo añadimos nosotros a ver cuál va a ser el resultado también de esa propia institución respecto de los tiempos de respuesta y la demora que ha causado entonces que el director del Servicio de Impuestos Internos haya pagado un tercio de las contribuciones durante 9 años. Bueno, vamos a quedarnos muy atentos respecto a lo que ocurra con esta petición de este grupo de parlamentarios. Al parecer también va a continuar el director de Impuestos Internos en su defensa respecto a lo que él ha intentado hacer para regularizar esta situación. Bueno, información que sigue en desarrollo, por supuesto. Muchas gracias, José Alejandro, que esté muy bien.